He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma mi madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada. A la mesa de un buen amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canastillas que hablan en tordillo retinte de porcelana, bisbiciando por todos sus viudos alvéolos, y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque estánse en su casa. Así, qué gracia. Y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. ¿Te gustó el poema relatado? ¿Sabes quién lo escribió? Sí, pues César Abraham Vallejo Mendoza, un célebre escritor y poeta peruano, considerado uno de los más grandes exponentes de la poesía universal en el siglo XX. ¿Quieres conocer más sobre él, su poemario Trilce y cómo son las madres en el siglo XXI? Pues comencemos. La infancia de César Abraham Vallejo Mendoza se plasmó en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco, ubicado en el Perú. Nació en 1892. Su padre fue Francisco Vallejo y su madre María de los Santos Mendoza. Eran una familia numerosa, ya que tenía 10 hermanos y él era el último de todos ellos. Dentro del hogar se le inculcaba costumbres religiosas. Incluso su padre, César Vallejo, tenía la ilusión de que su hijo fuera un sacerdote. Como todo niño, comenzó a estudiar. Acabó la secundaria en un colegio llamado San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. En el proceso educativo pudo demostrar que era un excelente alumno, ya que al apreciar sus notas se reflejaban sus excelentes calificaciones y la calidad de aprendizaje que él obtenía. Un dato interesante que podemos percibir es que Vallejo, siendo el último de los hermanos, los clasificaba por pequeños grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y por último los 4 menores. Inició sus estudios en primer lugar en la ciudad de Santiago de Chuco, su ciudad de nacimiento, y donde vivió sus primeros años de vida. Esta escuela es el centro escolar número 127. Como todo estudiante, su próximo lugar de estudios, en este caso para su etapa en la secundaria, fue el Colegio San Nicolás, ubicado en Huamachuco, ciudad en la que se mantuvo hasta finalizar esa etapa. En 1913 acudió a la capital Trujillo. Ingresó a la prestigiosa Universidad Nacional de Trujillo. A pesar de pasar problemas económicos y trabas, logró graduarse como bachiller ejecutando una tesis que abarca el tema del romanticismo
en la poesía castellana, finalizando así su etapa de aprendizaje y adquisición de conocimientos. Durante esa etapa tuvo un paso por el denominado Grupo Norte, el cual estaba conformado por poetas y escritores reconocidos de la época, como lo pueden ser Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros. Por injustos motivos que conllevó a que sufriera cárcel y su atracción por el mundo cultural francés, influyó a que César Vallejo tomara la decisión de ir a París en el año 1923, lugar donde pasó por buenos y malos momentos, debido a que le tocó vivir en situación precaria. Asimismo, tuvo una serie de logros, como fundar la revista favorable París Poema en 1926. En 1928 y 1929 viajó a Rusia, Moscú, y en 1930 visitó España, lugar donde se inspiró para sacar la segunda edición del poemario Trilce. En 1931 regresó a Rusia, donde escribió El Tuxteno y Paco Yunque. En 1932 escribió una obra de teatro llamada Lookout. Pero el logro más valioso fue encontrar al amor de su vida, Georgette Philippard, con quien compartiría todos los años de su estadía en Europa, hasta sus últimos días de vida en París, ya que el 15 de abril de 1938 fallece César Vallejo, quien es conocido hasta el día de hoy como una de las grandes poetas de América Latina. Como poeta. Comenzando con la pregunta, ¿qué inspiró a César Vallejo a poder escribir lo que él sentía a lo largo de su vida? Vallejo trata de expresar una relación verdadera con el tiempo, una función constante que se distingue por su individualidad, una línea frágil, transmite, por ejemplo, la angustia en cuanto a la ausencia de su madre, lo que pasó en la cárcel, algunos aspectos de su infancia en el ámbito familiar. Todo ello lo hizo reflexionar demasiado, y más aún, como ya se mencionó, en la cárcel, por ese vértigo, por la ausencia propia del mismo incluso, y por esta vida trágica y dolorosa que él estuvo pasando desde siempre. En la mayoría de sus obras transmite este sentimiento como un poeta, además de que también nos menciona que un hombre es temporalidad y el tiempo equivale el dolor. Y en la obra que más sobresalió es la de Trilce. Ahí nos dice sus sentimientos de agonía, tristeza a causa de todo lo que le estaba sucediendo durante la cárcel, y ahí mismo también al perder sus seres queridos, ¿no? La discriminación que sufrió además en aquel entonces. Ahí es donde Vallejo da a conocer en su escrito que la vida era una muerte progresiva. Él utilizaba estas palabras que en aquel tiempo se hacía muy complicado. Pero ahora sí sentimos lo que Vallejo nos transmitió durante toda su vida. ¿Qué muestra Vallejo en su poemario Trilce? César Abraham Vallejo Mendoza redactó Trilce luego de haber vivido una experiencia trágica. Tiene 4 temas principales: la infancia, el grupo familiar, la carencia de la madre, la amistad y la prisión. En sus poemas transmitía un sentimiento muy profundo: cómo era con su familia, lo que vivía en su día y lo que sentía en caso de alguna injusticia. Trilce representa con un contenido profundo y realista la solidaridad con las personas, con su sufrimiento y con el sufrimiento de todos los seres humanos. En el emprendimiento de César Vallejo, pues la madre igual que él son emprendedores, ya que César Vallejo, siendo uno de los 11 hermanos, pues ella siempre estuvo muy atareada, pero siempre les dio atención y cariño a todos por igual. En César Vallejo podemos ver que al terminar sus estudios primarios y secundarios, él llega a ingresar a la universidad, pero después de un tiempo tuvo que dejar sus estudios para poder trabajar de profesor y así darle buenas enseñanzas a sus alumnos. Un tiempo después se entera de la muerte de su madre, pero él no fue a visitarla ni al sepelio, mas él siguió con su trabajo y empezó a seguir adelante con los recuerdos de su madre y el amor que encontró entre sus viajes.
ya que dicho ese amor se encuentra entre sus poemas y obras escritos por él. También en un tiempo cuando fue apresado injustamente, él no llega a rendirse ni a caer por lo ocurrido, ya que con todas sus fuerzas y sabiendo que su madre no lo quisiera ver así, siguió escribiendo y así poder terminar su poemario, pues siendo él un gran emprendedor al no rendirse y seguir adelante cumpliendo sus metas y más. Las madres en el siglo XXI. Hace años atrás, la mujer era considerada menos que el hombre y las progenitoras tenían solo que estar en casa sin estudios, sin derechos y sin ser independientes. A pesar de que muchas mujeres hemos buscado la igualdad, la sociedad cree que seguimos siendo débiles y no lo somos. Nosotras tenemos que seguir trabajando después de un parto. Tenemos que dejar a nuestro bebé a los 3 o 4 meses de nacido y llegar a casa a cumplir con el rol de esposa. La sociedad no se da cuenta de eso, que las madres merecemos ser más consideradas que los hombres. El 45% de las madres del siglo XXI creen que encontrar tiempo para la vida laboral y su familia es el mayor reto. En nuestro Perú, la mujer, a pesar de estar abandonada, marginada y explotada, da cariño, comida y amor a sus hijos. Hoy en día las madres han distribuido sus tiempos para cuidar a hijos, trabajar y ser el sustento del hogar, considerándose como una supermujer y una supermadre. Hemos realizado la entrevista a estudiantes de diferentes universidades para que nos respondan las siguientes interrogantes. Ellos son: buenas tardes, mi nombre es Sofía Centeno Cuya, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Ica, pertenezco a la Facultad de Ciencias de Salud de la carrera de obstetricia. Les voy a responder unas preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Brian Mendezú, soy estudiante de la carrera de Criminología y Criminalística y voy a responder la siguiente pregunta. ¿Sabes quién fue César Vallejo? César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores e innovadores de la poesía universal en el siglo XX y uno de los mayores exponentes de las letras en el Perú. ¿Qué opinión tienes respecto a su vida de Vallejo? Considero que la vida de César Vallejo fue admirable porque desde muy pequeño quiso sobresalir. En su tierra, en un pueblito muy pequeño, estudió la primaria y secundaria, pero fue a la capital donde quiso terminar y estudiar su universidad. No lo pudo terminar porque por ayudas económicas le faltaba dinero, donde tuvo que trabajar humildemente en diferentes empleos. No pudo terminarlo, es donde le salió la oportunidad de viajar a París. En París le fue bien, pero tuvo que regresar al Perú, donde injustamente lo acusaron y tuvo que ir preso. Estando preso hizo su poemario Trilce y pues saliendo de la cárcel viajó hacia París y ahí fue donde ocurrió su muerte. ¿Qué opinas del poemario? El poema Trilce fue escrito por César Vallejo a los 20 años luego de haber vivido experiencias trágicas. Los tres argumentos principales son la infancia, la ausencia de madre, el amor y la cárcel. Este libro nos muestra lo vivido por César Vallejo en una etapa dramática de su vida: la muerte de su madre, de su hermano Miguel, su fracaso amoroso, acusado de rebeldía y llevado a la cárcel injustamente. Estos son algunos motivos más importantes para que César Vallejo descendiera en lo más profundo de sus entrañas. Lo importante de esta obra resulta ser que es considerada como una señal verbal que reinventa el lenguaje, cual podemos concluir diciendo que la poesía de César Vallejo, además de modernista, vanguardista, posmodernista, es social y humanista. La obra Trilce fue escrita por el autor César Abraham Vallejo. Fue escrito cuando él es ingresado a prisión en el año 1920 por un malentendido que se le culpaba por ser un rebelde y un incendiario. Cuando él ingresa a prisión se sentía triste por el fallecimiento de su madre, tenía sentimientos encontrados. Es
por eso que él empieza a escribir el escrito Trilce. Bueno, los escritos tristes de César Abraham Vallejo contienen ternura, recuerdo de su niñez, también se expresa como una persona dolida, una persona que ya no es creyente en Dios. Por otra parte, también nos habla sobre la solidaridad. César Abraham Vallejo nos expresa en la obra Trilce lo solidario que debemos ser nosotros con las personas que nos rodean y tratar de entender su sufrimiento. Bueno, César Abraham Vallejo en toda su poesía rompe los parámetros poéticos. Es por eso que recibe algunas críticas de algunas personas porque no se veía venir esto, ¿no? Porque ellos esperaban que los poemas fueran románticos y que fueran creados en función de belleza, lo cual no fue así.